¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en un nuevo encuentro de estas entrevistas del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy nos acompaña el doctor Francisco O'Reilly, a quien le agradecemos muchísimo que comparta este espacio con todas nosotras y nosotros. Bienvenido, Francisco. Un gusto Un gusto, tenerte en Susana. este espacio. Gracias por la invitación. Un gusto, el gusto es mío. Viví en Mar del Plata y siempre que me cruzaba contigo en los congresos o en los programas, siempre decía, bueno, hay gente que se dedica a lo mismo en Mar del Plata. Sí, 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 así que un gusto. afortunadamente quedamos quienes amamos este ámbito de la filosofía, esta disciplina tan interesante, ¿no? Sí, sí, Para revisitar a cada momento. tal cual. Así que bueno, ahí estamos en esa labor. Bien, bueno, te escuchamos en aquello que quieras compartir con nosotros acerca de Bien, un tus poco. inicios y tu pasión por este ámbito de la filosofía. Bien, buenísimo. Bueno, nada, más o menos mi historia es esto que decía, soy argentino, si bien ahora vivo en Montevideo. Vengo de una familia rural de bonaerense, o sea, nací en Peguajó, Pergamino, vivía en Mar del Plata, mi padre era agrónomo, así que íbamos rotando. Después Rosario y finalmente, bueno, cuando empecé la carrera decidí estudiar filosofía, estaba ahí entre filosofía y periodismo y finalmente medio alentado por mi padre, en esa época periodismo no existía como carrera, y me dijo, bueno, Ujú. si te gusta la filosofía, estudia algo que te forme. Y bueno, y empecé a estudiar filosofía estudié filosofía en la UNSTA, ahí en el Convento Santo Domingo, que tiene la Facultad de Filosofía y de Teología en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, que está en Tucumán, pero allí siguen Sí. teniendo el Studium de la facultad. Y lo que me pasó fue que en realidad en segundo año ya me interesó mucho más la filosofía que el periodismo, ¿no? O sea, igual siempre fui bastante inquieto, lector de ciencia ficción, lo cual he ido Ajá, descubriendo a lo largo de los años que es un lugar común de cierto perfil de medievalista, que es en lo que me sí. convertí un poco después. Y ahí, en realidad, en la UNSA tiene un formato muy de formación en Tomás de Aquino. No digo tomista porque no se leía mucho manual, que sí era la formación más clásica tomista, Exacto. sino que se leía mucho a Santo Tomás, ¿no? O sea, si Sí, nosotros llegué a tener al padre Ferro, Santiago Ferro, sí. tiene por ahí sus libros publicados ahora, que en su época él no quería que se publicaran, que eran sus selecciones de textos y demás. Y leías mucho a Santo Tomás, incluso en latín, y entonces, Mm, pero a mí ahí lo que me empezó a picar un poco el bicho era el Sicut Dixit Avicena, Sicut Dixit Averroes, sí. y de hecho ya desde el segundo o tercer año también me crucé con una novela de la vida de Avicena, que es de Gilbert Sinué, que juega un poco con la autobiografía. Después, años más tarde, yo empecé a leer más cosas y me di cuenta que la novela estaba bastante simpática y me acercó mucho a eso, ¿no? A descubrir que esa Edad Media que a veces está un poco estigmatizada, aunque ya cada vez menos, pero bueno, cuando te salías del entorno experto, lo medieval se volvía una cosa como rara, ¿por qué estudias esta gente? Y también los caminos, ¿no? La gente no sabe si Avicena es antes o después de Cristo, ¿no? Digo, en la parte más así general. Entonces, la verdad que empecé a descubrir eso y me discutí un poco con mis profesores más tomistas y discutí mucho con Gilson, ¿no? En esa época. Ah, sí. Yo Eh, también. Digo, mentalmente, ¿no? No discutí con él, que ya, y además era, aunque ahora lo reivindico bastante, ¿no? O sea, decir, es una cosa, bueno, nada, Sí, me parece que cumplió un rol muy importante, es un autor muy sí. honesto, que ha leído las fuentes, su manual de medieval para mí sigue siendo un manual que hace filosofía, a diferencia de otros manuales de medieval.
Pero bueno, en ese momento me acuerdo con el ser y la esencia o el ser y los filósofos, eh, me pareció muy interesante la discusión, ¿no? Que él les tiene esa discusión con Heidegger, en el fondo es la metadiscusión. Y entonces ahí me empecé a estudiar, lo empecé a estudiar a Avicena bastante, en la mitad de la carrera, ¿no? O sea, me fui, me acuerdo en ese momento, ahora se consigue todo, era antes de internet, ¿no? Sí, sí, Eh, y entonces me acuerdo que por un lado en Villa Devoto había algunos de los tomos de la Vicena Latinus y ahí Pablo Echevere, que era un profesor que estaba en la UNSTA, que era bibliotecario de ahí, me consiguió los tomos, me los prestó, los fotocopié, pero claro, yo igual estaba apenas aprendiendo a leer latín, entonces era como entre lo que leía y lo que adivinaba, ¿no? En ese momento, ¿no? Te iba a decir. Eh, sí, y, bueno, y ahí empecé en la UNSTA tenías trabajos de investigación, entonces en tercer año ya hice un trabajito sobre el ser necesario y posible en Avicena y veía que había algo que la manualística encasillaba, ¿no? tal Y cual. entonces descubrí el matiz, ¿no? Digo, lo que descubrimos después todos los que nos dedicamos a algún autor en profundidad. Y bueno, y entonces ahí me puse a trabajar, digo, un poco en esto. Pero bueno, yo también como era del interior y en vida personal estaba ya, me había vuelto el último año de secundario, me puse de novio con mi actual mujer, pero en ese momento teníamos 17 y 16. Ah, Eh, desde ahí, ¿no? Debo decir, el año que viene qué cumplimos 30 lindo. años de novios, o sea que... Y, y ahí, pero también lo que te pasa un poco que empezás a buscar trabajo y claro, no sos de Buenos Aires, no conoces a nadie. Entonces, en realidad cuando terminé la cursada me volví a Rosario, conseguí ahí algún trabajo, fui ayudante de Silvana Filippi, fui Sí, ayudante honorario de la cátedra de medieval, ahí trabajé 2 años con ella y con Flavia de Suto, que ahora está en Córdoba. sí, Eh, bueno, Silvana, que en paz descanse, fue sí, la verdad que una compañera fue como una mentora durante un par de años muy buenos. Y ahí lo que me pasó fue que estaba trabajando, dando algunas clases, colaborando ahí en la cátedra de medieval en la UNR, y ahí por un amigo, larguísima historia que no da para este momento, pero bueno, me contactan, me contactan de Navarra, que estaban buscando gente para colaborar en la colección de pensamiento clásico en renacentista, medieval y renacentista. Y ahí me voy a Pamplona a hacer el doctorado, ya con 25 años, o sea, bastante joven, logré sí, enganchar. Y, pero lo que me pasó fue que yo iba con mi idea digo, tenía algunas ideas de lo que quería hacer, pero bueno, después está la realidad, ¿no? O sea, es decir, dónde estaba la financiación, congeniar. También yo sí, me quería casar, entonces mi mujer consiguió una beca para hacer un máster en Madrid, yo claro, en Pamplona, nos casamos, nos fuimos. Y después, bueno, ahí la vida de supervivencia. Y entonces ahí sí me pasó que, bueno, tenía un pequeño proyecto de seguir con mi estudio de los árabes, pero bueno, durante un tiempo, por un proyecto de investigación que surgió, trabajé las disputas de conciencia en el siglo XVI y XVII. La discusión sobre, que tengo un librito publicado, que es lo que sería hoy la tesis de maestría, en ese momento era el DEA, claro, que es sí, claro, yo también lo que, hice, sí, exacto, ¿no? Entonces pero que es una sí, el tesis día, de maestría, más o menos, sí, ¿no? Y en ese interín también lo que mm, hice fue, yo era profesor y ahí escribí mis tesis de licenciatura, ¿no? Que ahí despunté el vicio porque colaboraba, bueno, pero ahora después paso a eso, porque entonces ahí trabajé un poco la escuela de Salamanca, las dudas de opinión, la verdad que un tema súper interesante, descubrí un área que sigo hasta el día de hoy usándola y demás que me pareció súper, que es toda la cuestión de la evolución de la moral, ¿no? Desde Pedro Abelardo, la idea del conócete a ti mismo, la intencionalidad, Tomás de Aquino con toda su síntesis de la idea de la conciencia, de las partes y la configuración de la conciencia, que la conciencia obliga, ¿no? Tomás de Aquino llega a decir una cosa tan clara que como que cuando los judíos perseguían a los cristianos, no podían no hacerlo si estaban convencidos de que
digo, para que lo dijera un Tomás de Aquino, ¿no? Digo, decir, dice, si un judío está convencido que es un falso Mesías, está obligado a perseguirlo, porque lo dice la ley. O sea, como, entonces me pareció súper interesante y eso lleva en la evolución del tema de los manuales de confesor y cómo eso empieza a diluir un poco una moral de plenitud hacia una moral de obligación que pasa entre el 16 y 17 y yo trabajé un poco eso en mi tesis del DEA, ¿no? Ahí se acabó un poco la financiación que teníamos y entonces mi conversación con quien era en ese momento mi director fue, bueno, si no hay financiación, ahora que me voy a pagar yo, eh, voy a trabajar lo que me gusta, que es donde quiero estar, y ahí volví a trabajar a Vicena, y ahí empezó a dirigirme la tesis María Jesús Soto. Y ahí empecé a Sí, trabajar. Del 2006 al 2010, desde fines del 2006 al 2010, trabajé con María Jesús en lo que fue mi proyecto de tesis. María Jesús, por si acaso alguno no la conoces, junto con Concepción Alonso del Real, son las traductoras de Gundisalvo, y Gundisalvo es el traductor de gran parte o una mayoría de la obra de Avicena al latín. Y yo quería sí, trabajar eso, el Avicena latino, cómo se recibía el pensamiento árabe en el mundo cristiano, pero en latín, me parece que el apellido Latinus fue un poco mi caballito de batalla en mi tesis, que es otro autor en cierto sentido. O sea, es decir, era en parte mi sí, discusión a veces con Gilson o con algunos otros autores que utilizaban obras en árabe para explicar la interpretación de Tomás de Aquino, pero bueno, si Tomás de Aquino tiene este corpus, tendría que tratar de ver por qué opina esto desde este corpus, ¿no? Entonces, ese era un poco mi trabajo, ¿no? Entonces, en mi tesis. de hecho, María Jesús ha participado también en estas entrevistas, ¿no es Claro, cierto? sí, tal Hacemos cual. Perdón, la salvedad, sí, sí, perdón que Y entonces, claro, exactamente. Entonces, por eso, María Jesús, que ya estuvo aquí, sí, me olvidé de mencionarlo también a Rubén, que mientras era sí, estudiante, o está también. terminando que también estuvo hace poco, Flavia eh, también, Rubén también, Flavia, por eso no, todo, por eso somos en el fondo nos sí, conocemos, ¿no? También estuvo en Alexander Fidora, estuvo en mi tribunal de también, tesis, también estuvo por aquí. Pero bueno, ahí trabajé, ahí la verdad que aproveché ese tiempo. María Jesús sí, acaba de sacar la edición del de Ánima, que yo colaboré en la corrección y en el ajuste para la edición con Concepción. Y entonces ahí aproveché y escribí mi tesis de licenciatura, que fue la transformación de la definición del alma de Aristóteles en el mundo árabe y la recepción en Gundisalvo, ¿no? Que es un poco lo que plantea Gilson, esta idea de que la recuperación de Aristóteles tiene que ver con usar una frase que usa San Alberto, que cita en El espíritu de la filosofía medieval Gilson, que es este de, para, para definir la naturaleza, el vínculo entre alma y cuerpo utilizamos a Aristóteles, pero para hablar de su naturaleza utilizamos a Platón, que Gilson habla de la situación embarazosa de la filosofía medieval que tiene así su raíz es. en esto, ¿no? Y ahí, como, bueno, nada, ahí la verdad que me fascinó, porque es encontrar cómo hay fuentes árabes que son aristotélicas, el famoso Liber de Causis, que Tomás de Aquino se da cuenta que, no es, que es Proclo y que no es Aristóteles, pero los árabes, un texto que no se tradujo al latín hasta el Renacimiento, que es la teología de Aristóteles, sí influyó en Avicena y demás, y está en su De Anima, ¿no? Y gran parte de por qué reciben el De Anima de Aristóteles, de Aristóteles y de Avicena, que es el primero que leen, es porque es totalmente neoplatónico, ¿no? Entonces, ahí trabajé con María Jesús mi tesis, que se llama Ciencia Divina y Retorno ad Unum, en el Avicena latino, que es un poco como en un comentario a la ética a la metafísica de Aristóteles hay una lectura neoplatónica, ¿no? Y que cierra bastante y que influye mucho, por ejemplo, en la estructura que plantea Tomás de Aquino, en la estructura que plantean Alberto, obviamente, y la integración de los dos discursos, de un discurso más de corte naturalista, como puede ser visto o como fue visto por los padres de la Iglesia, que es el aristotélico, y el más espiritual
que es el neoplatónico, ¿no? Entonces ahí trabajé esto. Y bueno, en mi tesis tuve la suerte con María Jesús, lo hablamos cuando terminé de escribir la tesis y tuve la suerte de tener, por lo menos en español, a varios de los referentes. Estuvo Josep Puig Montada, estuvo Ramón Claro. Guerrero, mi tribunal de tesis, Sí, ¿no? sí. Y estuvo Alexander Fiora. Aparte, bueno, estuvo Rafael Alvira, que es un profe con el que trabajé mientras estuve ahí, y también Manuel Lázaro Pulido, que también es un gran amigo, Sí, que trabajó Buenaventura y demás. Así que además tuve la suerte de poder tener un tribunal de tesis con el que contrastar las ideas, ¿no? Que a veces sí, es el sí, sí, mismo, sí. el síndrome del impostor cuando uno está escribiendo la tesis está pleno. Y bueno, y cuando terminé de defender la tesis, ahí un poco el itinerario me trajo a Montevideo, porque bueno, estaba buscando opciones, la opción siempre de volver a Argentina con ISET y demás era una opción, pero muy en el aire, o sea, digo, bueno, con cierta incertidumbre. Sí, Bueno, yo ya tenía dos hijos, ya tenía una vida personal un poco más comprometida. Y bueno, y Montevideo, frente a otras opciones, Montevideo surgió como una opción donde, bueno, iba a tener un poco más de docencia. Estoy aquí en la Universidad de Montevideo, que es una universidad privada, pero que tiene la carrera de filosofía, doy filosofía para no filósofos también, que es un tema de muy siempre, bien. la Sí, comunicación, esto me gusta, ¿no? Es decir, sí, darle ética a un contador, a un ingeniero, o dar claro. filosofía de la religión, que es una materia que también tenemos. Sí. Eh, y bueno, y ahí era como un desafío. Pero por otro lado, mantener una pata. Y tuve la suerte, aquí justo se abrió la Agencia Nacional de Investigación cuando llegamos. Así que soy investigador de la agencia, del Ujú. Sistema Nacional de Investigadores, desde el principio. Tuve un lapsus ahí, un periodo de un año que no pude renovar, pero y ahí además obtuve un proyecto Clemente Estable donde trabajamos, que son unos tipos de financiación, ¿no? De proyecto de investigación, Sí, donde trabajé el Liber de Causis Primis et Secundis, que sí. es un pseudo aviceniano, no es el de Causis de Proclo, sino que es El uno propio. que Ah, aparece. sí, No sí, es sí. ese, sino que es uno que Ah, aparece, que es, en realidad- o de Intelligentis es el otro nombre que tiene, que es un ujú. texto que es una recopilación de textos. Es Ajá, prácticamente. sí. Tenemos una edición, hay una edición crítica de Ronald DeVoe y tengo una edición nueva con un manuscrito nuevo, pero nada, lo tengo en un cajón. Ah, Todas esas cosas que uno dice, todavía le falta y la vida te va pasando y ya van sí, tal 12 cual. de eso, ¿no? Pero bueno, ahí, y después en realidad lo que empecé a trabajar a partir de ahí, un poco por el contexto, pues también estuvo Nicolás Moreira, ¿Moreira aquí, o Nicolás Martínez? Moreira, sí, sí, no, Nicolás Moreira, Moreira, sí, que sí, yo trabajamos juntos un tiempo, fue ayudante mío sí, también, y bueno, digo, era cuando él se enteró que yo existía en Montevideo y él estaba tal interesado en medio, cual. empezamos a cruzar y a charlar y a juntarnos. Nos tendríamos que juntar más de lo que uno quisiera, pero bueno, la vida Mm, es. eh, y, mm, y bueno, y ahí empezamos. Eh, Ahí también concursé para la Universidad de la República, es la universidad pública, que ahora está Nicolás, pero bueno, fui durante seis sí. años profesor de antigua y medieval allí, profesor de titular, bueno, en realidad grado 3 es estructuralmente el grado 3 pero bueno, el profesor responsable de los dos cursos en la universidad Ujú, pública. Pero lo que empezó a pasar un poco era tratar de ver cómo siempre me interesó que nunca fui un ratón de biblioteca, perdón, lo digo, nunca fui alguien que me gustara estar aislado, siempre me gustó un poco decir, bueno, estoy estudiando esto, pero me interesa, y un poco ahí empecé a trabajar temas más de filosofía de la religión, diálogo entre ciencia y sí, religión, racionalidad de la religión. Y me dio una carta de presentación, fue un día que pensando así dije, bueno, en el fondo yo estaba estudiando a un árabe que comentaba un pagano sí, que influye en un cristiano que transmite a Occidente una visión de Dios. Entonces, cuando hablo de la racionalidad de la creencia, lo presento de esa manera, ¿no? Es decir, en el fondo, Avicena es un musulmán que rescata en la sí, interpretación de la naturaleza de Dios a un pagano y que influye
en uno de los referentes de la teología cristiana de Occidente, que es Tomás de Aquino, y decir, bueno, Tomás de Aquino está leyendo a un árabe para interpretar a un pagano, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hay sí, ahí de racionalidad, ¿no? Y eso es un poco lo que vengo trabajando hace tiempo y trabajé un tiempo en ciencia y religión, sentido de la vida, diálogo con la cosmología contemporánea, ¿no? Cuando uno lee a Stephen Hawking que habla de nociones de tal cual, creación. tal cual. Cuando además me pinchó mucho cuando en 2012 dijo la filosofía ha muerto, ahora la física es la nueva filosofía. Y me acordé de Thierry de Chartres y su Sí, comentario al libro de los 6 días. Entonces, es como que dije, bueno, hay que darle vida a esto, ¿no? O sea, digo, que sí, la tiene propia, ¿no? No estoy, digo, sigo participando de congresos, estoy, desde 2017 colaboro en el buró de la CIEPEM, un sí. poco por mediación de, bueno, nada, en el congreso ahí participé, bueno, ahí está también Valeria Bufón, de Argentina, y bueno, ahora es el congreso en un par de Sí, semanas ahora es en el Congreso, sí. Buenos Aires. O sea, digo, siempre he seguido activo en el ámbito medieval, pero por otro lado me empecé a abrir un poco a los ámbitos de filosofía de la religión y hay un ámbito muy activo en el mundo anglosajón, que es lo que se llama filosofía analítica de la religión, y ahí hemos trabajado con varias cuestiones, trayendo un poco, la filosofía analítica tiene un poco eso, ¿no? Que no tiene mucha tradición histórica, y eso se nota después cuando trabajas los conceptos, ¿no? Los conceptos Es una, son... perdón que te Sí. interrumpa un segundo, No, porque está bien. esto que decías es una pena. Yo tuve la suerte allá en los años 70 cuando empecé a cursar la carrera de filosofía, que sí estaba en la currícula, filosofía de las religiones, y fue interesantísimo. Luego, lamentablemente, con los cambios de planes, se perdió esa asignatura, porque es Sí. esto que vos estabas diciendo, o sea, permite un abordaje muy diferente, desde puntos de vista muy diferentes, porque te permite ingresar a las distintas concepciones religiosas y distinguir, ¿no? Lo que es la religiosidad, lo que es el misticismo, lo que son las teologías, algo Mm, que en otros ámbitos no se alcanza a vislumbrar o genera los prejuicios cotidianos, llevarlos a la carrera de filosofía. Y eso ah, me parece que es tremendo, ¿no? Y sí, sí. sí, No, perdón, no porque me parece súper interesante. De hecho, yo, dentro de mi defensa de la formación en este área, incluso Uruguay es un país súper secular, mucho más secular que o sea, lo privado en Uruguay es más secular que lo público en Argentina, digo, para decirlo así. O sea, em, pero sin embargo, a mí me parece que en los tiempos que corren, donde necesitamos que las cosas no sean blanco y negro, es decir, no es que exacto, el religioso es opuesto al no religioso, dentro de la exactamente. religiosidad hay aspectos, vos decías, es decir, cuando uno estudia a los árabes, Sí, la tradición islámica tiene un montón de manifestaciones y totalmente eclécticas. De hecho, está el libro este famoso de Asim Palacios que habla de los sufís, sí, que lo sí. llama, el libro es muy interesante, se llama El Islam cristianizado, porque es como hay una secta dentro del Islam, secta en el sentido de una parte, ¿no? No en el sentido Y sí, no en el contemporáneo sentido como se entiende hoy, sí, que tal se entiende cual. hoy. Sí. O sea, el grupo de, como decir, de escuelas, para decirlo de otra manera, entonces el sufí es una escuela que tiene mucho misticismo y que no es una Sí, tradición clásica dentro del Islam, tal ¿no? Y cual. entonces en el fondo el Islam no es todo igual, el cristianismo no es todo igual, Exacto. y dentro del No, cristianismo hay minorías y hay mayorías y hay... Entonces, y entender eso me parece que es necesario para poder tener un diálogo público genuino sobre tal estos cual. temas. Porque el mito moderno de que la religión se puede esconder, o el positivista, ¿no? Que se puede esconder en un Sí, ámbito privado, me parece que mirar a Europa ya nos muestra que es mentira, ¿no? O sea, perdón que lo diga así rápido, pero bueno, es una gran discusión. Pero me parece que lo que sucede en Europa con las migraciones, con la diversidad, con el cristianismo que está como culturalmente en minoría en un cierto sentido, en representación, digo, en minoría, más que en minoría, diría
en términos epistemológicos, recesivo. O sea, tipo, exacto, mejor dicho, ¿no? Es decir, que esa idea de que dejamos espacio para todos, entonces no hablamos, pero en realidad está bien no hablar. Bueno, entonces ahí me parece que es, por eso, llevarlo a un campo donde, de, de corte más epistemológico y demás, me parece interesante. Y después sí, está esto otro, me parece que hemos perdido esta analogía que usa McIntyre en Tras la Virtud sobre la teoría de la ética, de que estamos en una era como posatómica, ¿no? Esa idea como de las... Perdón, ahí vuelvo a mis novelas de ciencia ficción, como que estamos en sí, una era donde tenemos que recuperar y volver a entender los conceptos. Me parece que en el ámbito de la comprensión de la filosofía de la religión pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, hay mucho prejuicio que eh, no permite empezar la conversación, ¿no? O sea, ese prejuicio ilustrado, ¿no? De que el creyente es ignorante y el no creyente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dice un poco Regis Pernoud, ¿no? Regis Pernoud en también. ¿Qué es la Edad Media? Cuando habla de los grupos cristianos que dicen, que hablan y que reivindicaban una visión medio moderna de un cristianismo nuevo, y ella dice, esta gente, ¿qué pensaba cuando iba en bicicleta y pasaba por la puerta de Notre Dame? ¿No? Que era gente vulgar la que había construido eso. O lo mismo, decir, lees a un Tomás de Aquino, a un San Agustín y decís, ¿cómo puedes decir que esto es vulgar? Podrás estar de Eso, acuerdo o no, pero no no, puedes pensar que ese no, y la pensamiento es vulgar. actualidad. Vos Claro. sabés que hago un breve comentario porque Sí, cuando, bueno, yo ya estoy jubilada, pero cuando estaba en la cátedra hicimos un seminario que duró unos cuantos años afortunadamente y tiene que ver con esto que comentabas de la ciencia, no solo de la ciencia ficción, sino que hicimos un seminario sobre el medioevo en el cine, cómo ah, mira. aparecía y en los juegos porque la mayoría de los videojuegos trabajan sobre el ámbito de lo medieval. Entonces, ¿cómo es Sí, visto y cómo es expresado el medioevo en los juegos y en el cine? Entonces ahí también generó, viste, un espacio de investigación muy interesante porque permitía un poco esto que decías, derribar esos prejuicios. Y por otro lado, la relevancia de l'École des Annales con Gilson, entre otros, también un Deliberá, etcétera, pero esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo no discutir con una personalidad como Gilson, ¿no? ¿Cómo no discutir cuando, ¿qué leemos? ¿No? Un montón de textos de él, pero lo que vos decías antes, ¿cómo no leer el tomismo de Gilson? sí. Y a Bueno, y tantos partir otros. de ahí ¿Por qué Santo vas Tomás a criticó a tomar. San Agustín? Que es un Claro, librazo. y esto que vos decías, una cosa son, entre comillas, y dicho bien, los tomistas y otro es Tomás. Y entonces Gilson nos abre a esa lectura, ¿no? Inclusive yo, por ejemplo, también daba Descartes en medieval. Entonces, esto que decía Gilson sobre Descartes, mostrar ese basamento, ¿no? De medieval que hay en Descartes desde Anselmo, por ejemplo, ¿no? O Buenaventura, y cómo aparece esa modificación de Agustín en la filosofía cartesiana. Entonces, todo esto que decías, o sea, coincido tanto con esta visión, con esta aproximación, porque nos ha enriquecido muchísimo y nos ha permitido ofrecer una lectura diferente de estos pensadores. Sí. Y además a mí me gustaría reivindicar del manual de Gilson, que sé que a veces es el de la filosofía en la Edad Media, que Sí, está siempre leyendo una fuente. Entonces vos podés discutirle, pero vos sabés qué está haciendo. Y está haciendo filosofía. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho usar otro manual a veces. O sea, referir para preparar, para que el alumno se acerque, aparte del texto que le puedas dar. Porque sí, los otros manuales son más históricos. Por ejemplo, el de Alain de Liberá, que es súper interesante porque reivindica mucho las escuelas musulmanas y demás, pero no hay exacto. Esa filosofía primera ahí. parte, no, tal O cual. sea, lo que hay es historia y que me parece interesante. O sea, ojo, lo leo, lo tengo, no estoy diciendo que no, digo, aclaro que No, 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 pero no, lo que porque digo es, como manual, más allá de los matices y después de las consideraciones que pueda hacer Gilson, vos sabés que está leyendo la obra y eso es
o sea, o que ha ido a leer un manuscrito que encontró en la biblioteca y entonces te está leyendo desde un texto del autor que te está comentando. En Y, algunos y- casos, porque yo en mi tesis le hago una gran crítica porque él se basó en otros comentaristas y no lo leyó, por ejemplo, otro. Ahí sí, ¿A ahí yo le quién? hice una crítica. No, está bien, pero ¿a quién? Perdón. ¿A qué autor? A otro de Ah, Sanemeramo. Lo mira, nombra, pero leyéndolo de otros autores claro. y se basa en ellos y no en otro. Así que ahí le hago, sí, Ahí, una bueno, ahí le crítica. agarró un poco la pereza, ya venía muy largo el texto. Pero en Pero lo bueno, otro no. En lo otro te doy no, por la eso, pero razón. a mí me pasa que a mí me pasa que en la interpretación quizás no estoy tan de acuerdo, pero digo, lo que no se puede hacer es Claro, como denigrarlo, ¿no? Como quitarle el no, mérito porque es el padre, tal de cual, alguna no, de manera. ningún modo. Y lo digo, por ejemplo, porque yo en el famoso texto sobre la accidentalidad del ser, en la metafísica de Avicena, en realidad no es, o sea, el tercer estado de la esencia y todo eso son nociones que aparecen sobre todo en la lógica de Avicena, pero no en la metafísica. Y entonces, esa idea que él ve, que es el pasaje del orden lógico al metafísico, que le cierra a él en una concepción historiográfica de la filosofía medieval, donde Tomás de Aquino o sea, quizás esta parte es la que sería discutible, ¿no? De decir, Claro. yo siempre digo que Pero para eso es lo Gilson Tomás de Aquino es grandioso. pero claro, pero por lo menos te da una visión y podemos discutirla, ¿no? De Exacto. decir, pero para Eso, él eso, Tomás de Aquino es la plenitud de la claro, filosofía y después entra la decadencia y demás. Es como Cristo, ¿no? Tipo, Cristo es la plenitud de claro. la revelación y después, bueno, estamos nosotros. Pero Pero claro, por eso digo, eso es lo grandioso, que te lleve a buscar, a analizar y a debatir. Sí, sí, sí. Y por eso yo creo que hay mucho para trabajar desde ahí sí. también en parte, ¿no? Es decir, que eso es una cosa interesante. Y también hay otro detalle que me pasó que me sirvió mucho y es Dimitri Gutas, que es uno de los que más o sea, es uno de los padres de la nueva historiografía. Tiene un libro sobre historiografía de la filosofía islámica desde los años 60 en adelante. Claro, cuando yo empecé a estudiar en el año 97 había muy poca bibliografía, los Muy poca. franceses y poco Sí, menos. Entonces, si vos querías leer, tenías que saber, o sea, las ediciones de Avicena eran de Anahuati, o sea, había Massignon y poco más, y algunas cosas. Eh, entonces, la verdad que, y no estaba la edición crítica de Avicena, que la hizo Van claro. Riet, entonces había que leer Mm. o el texto, que lo tengo por ahí, ahora no me acuerdo, pero el texto de la edición vaticana y demás. Entonces, claro, hoy que tenemos todo, yo tengo ahí, acá las tengo las ediciones de Avicena, Averroes, de Algacel, en inglés y árabe, en latín, y está súper accesible y podés leerlo y demás. Claro, tenemos un nivel de sofisticación que es mucho más interesante. Pero bueno, por eso o sea, corregir eso es colaborar a que haya más interés. Totalmente. Sí, Y eso es corregir súper o interesante. Corregir. complementar, ¿no? Claro, por eso, pero Porque corregir me refiero en el buen sentido, sí, decir, tal bueno, cual, para, en ese sentido. o decir, bueno, él tenía estas herramientas o metodológicamente utilizó esto. Yo por eso decía, bueno, Exacto. separar a Avicena Latino, que es un autor distinto, del Avicena Sí, propio, sí, porque sí, la total. distinción es distinta, el contexto es Exacto. distinto, la interpretación es distinta, ¿no? Que Sí. esas son un poco Yo que tuve, sí, también trabajaba mucho con el Avicena de Bloch y la respuesta al Avicena de Bloch de Rafael Ramón Guerrero. Ah, claro, sí. Entonces ahí también, viste, se te abre un panorama porque había coincidencias y enfrentamientos en el sentido del debate, ¿no? De la disputa. Sí. Bueno, Block tiene una cosa rarísima. O sea, yo lo leí, o sea, tiene unas cosas brillantes. Acabo Sí, hablar de la izquierda aristotélica y. O exacto, sea, me tal parece cual. súper interesante como. Pero no sé cuánto fundamento en eso tiene, ¿no? Pero bueno, pero a ver, lo que Pero hay te me parece que hay mucho espacio de eso, de riqueza, de matices, de sí, ideas. Y después está eso otro que es eh, a, a mí me interesa bastante un poco lo que tiene en uno de sus libros este hombre, Remy Bragg, tiene un par de textos sobre la Edad Media y la distinción, ¿no? Porque en el fondo
nosotros podemos pensar, en realidad la escolástica son, pese a que tenían un montón de dedicación, igual que tenemos nosotros, son académicos profesionales. En cambio, los árabes no hay ningún académico profesional en la tradición árabe. Son todos médicos, jueces, y escribían en su tiempo libre, ¿no? Y eso es increíble también, ¿no? O sea, decirlo. Pero habla un poco de decir, no, no había tanta discusión, ¿no? El texto árabe no tenía discusión muy grande, tenía discusiones muy de 100 años. Averroes discute con Exacto, Algazel y Avicena, pero no están vivos. En cambio, exacto. Tomás Aquino discute con San Buenaventura, con Siger, con Sí, el... O sea, y es es una cierto. academia más, que también eso me parece que es súper interesante para Mucho. verlo. Que hacer. Francisco, nos quedan Estamos 3 minutos, 3 minutos. así que acá todos para vos. Estos tres Bueno. minutos y agradecerte infinitamente este espacio y poder conversar y que estas conversaciones continúen, ojalá, mm, desde esta A ver, informalidad. no, yo creo que esto forma parte de eso que sucedía en los congresos y que ahora a veces quizás se hacen un poco más difíciles. Y para los que estamos un poco aislados, digo, porque Uruguay es una comunidad muy pequeña, y bueno, tenemos a Argentina enfrente, pero siempre cruzar una frontera siempre es esto. Y me parece que un poco yo a mí lo que más me interesa de estas conversaciones y esto es como esto que decíamos antes, que es dar vida a esto, ¿no? O sea, es decir, me parece que el desafío que tienen las humanidades hoy es, nos resulta muy cómodo a veces reivindicar la utilidad de lo inútil, ¿no? Lo que dice Nuncio Ordine, que estoy totalmente de acuerdo, que hay una parte porque viene de Aristóteles, ¿no? Son artes liberales, es lo que nos reivindica el espíritu y demás. Pero si somos realmente fieles a eso que nos despierta en el espíritu, me parece que el gran desafío es cómo también poder transmitirlo. Y poder transmitirlo es que se pueda plasmar en la realidad, ¿no? Que podamos esto, conectarlo con la discusión contemporánea, esto que hicieron con los juegos, y decir, bueno, entonces al final Sí, esta persona que estás leyendo a un autor que no está en ningún canon, como es tu caso, me puede ilustrar, sí, iluminar en este videojuego que parece totalmente nuevo y totalmente desgajado, ¿no? Y entonces yo creo que un parte del desafío, creo que era José Gaos, ¿no? Que decía que el problema de la sí, contemporaneidad era el adanismo, ¿no? La idea de que todo empezó hoy, ¿no? exacto. Y yo creo que la reivindicación de las humanidades como algo que nos conecte con la tradición y nos sirva a vivir para adelante, ¿no? Lo que llamaba Heidegger el por pensar, creo que esa es lo que es el desafío que tenemos muchos de nosotros, que estamos ahí dando vida a cosas que para algunos no existen, ¿no? Y eso me parece que es eh, para seguir conversando. Totalmente de acuerdo. Mil gracias, Francisco, de corazón, mil gracias. Y es así, no empezamos hoy, sino que No esto empezó. viene de lejos y hay que reivindicarlo. Ahí está. Gracias, Francisco, muchas Gracias a gracias. vos, Susana. Un gusto. Igualmente.